Buenos días, les damos la bienvenida a nuestra quinta sesión del seminario Café Conversado. En este ciclo, como habíamos comentado, estamos de manteles largos porque es el 70 aniversario de nuestro Departamento de Salud Pública. Y uno de los temas que pensamos que es muy importante tocar es lo relacionado con el cáncer cérvico-uterino en México. Es una agenda pendiente que tenemos en la salud pública. Y para tratar el tema, decidimos invitar a la doctora Nancy Reynoso Noverón, que estará conmigo coordinando la sesión, y a la doctora Diana Vilar Comte y Lucely Cetina Pérez. Voy a leerles una muy breve reseña de las trayectorias académicas de nuestras investigadoras. La doctora Nancy Reynoso Noverón es médica investigadora adscrita al Instituto Nacional de Cancerología, donde forma parte del área de epidemiología e investigación en cáncer. Es doctora en ciencias médicas e investigadora del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Es profesora en la Facultad de Medicina de la UNAM y fue nombrada coordinadora de la Unidad de Epidemiología Clínica del Instituto Nacional de Cancerología en 2024. La doctora Diana Vilar Comte es médica cirujana y maestra en epidemiología por la UNAM, con especialidad en gestión de calidad en los servicios de salud por la Universidad de Murcia, España. Es médica adscrita en infectología del INCAN, es investigadora SNI nivel 3 y miembro de la Academia Nacional de Medicina. También es profesora de nuestra facultad y es miembro de la Academia Nacional de Medicina, de la Asociación Mexicana de Infectología y Microbiología Clínica, de la Asociación Mexicana para el Estudio de las Infecciones Nosocomiales de la Salud y del Society for Hospital Epidemiology of America. Y la doctora Lucely del Carmen Cetina Pérez es investigadora en ciencias médicas con estudios de especialidad en medicina interna, tiene una subespecialidad en oncología médica, maestría y doctorado en ciencias de la salud. Tiene más de 100 publicaciones en cáncer cérvico-uterino en revistas indexadas. Es tutora del posgrado de la UNAM desde 2009 y también pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Es fundadora del programa Micaela y responsable de él hasta el día de hoy. Ha tenido algunos premios internacionales al mejor trabajo en presentación oral en la Sociedad Internacional de Gineco-Oncólogos en Praga, Checoslovaquia, y mención honorífica en el Premio Nacional de Mujeres en la Ciencia Matilde Montoya 2023. Pues les agradezco mucho que las tres me hayan aceptado la invitación y pues para dar inicio a este seminario quisiéramos preguntarles a la doctora Lucely Cetina. Sabemos que el panorama actual de cáncer de mama, las cifras siempre están variando entre ser el primero y el segundo lugar. Entonces, ¿cuál es la magnitud de este problema hoy en día en México? ¿Por qué, a pesar de tener una vacuna de VPH, sigue siendo un factor de riesgo conocido y no tenemos un fortalecimiento de la detección temprana y sigue siendo un desafío crítico para la salud pública? Bueno, es importante, para empezar, muy buenos días, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y ahora me dedicaré a contestar esta pregunta. En efecto, el cáncer de mama desde hace más de una década es el primer cáncer en el mundo y también en México en mujeres en edad reproductiva. El tema es que el cáncer cervicuterino continúa siendo una causa muy importante de cáncer y de muerte, y en el mundo pues sigue siendo la cuarta causa de cáncer y la cuarta causa de muerte en mujeres en edad reproductiva. Y si nos vamos a Latinoamérica, específicamente México, pues es la segunda causa de cáncer y la segunda causa de muerte, desafortunadamente en mujeres en edad reproductiva. Y como usted lo mencionó, licenciada Clara, pues definitivamente este es un verdadero problema de salud pública. Hay factores, ¿verdad? Y sabiendo que hay una vacuna que podría prevenir pues prácticamente en un 99% esta enfermedad, desafortunadamente continúa siendo una causa muy importante de cáncer y de muerte
en mujeres en edad reproductiva en nuestro país. Por supuesto, es necesario el fortalecimiento de la detección oportuna, porque a pesar de que están vacunadas, es muy importante recalcar que la detección oportuna siempre juega un papel muy importante en las mujeres en edad reproductiva en general, a pesar de estar vacunadas. Entonces, pues con esto contestamos pues nuestra pregunta. Doctora Nancy, Sí, muchísimas gracias a todas, muy buenos días. Y doctora Vilar, ¿nos puede describir los factores de riesgo que tenemos las mujeres mexicanas y todas las mujeres del mundo para poder padecer cáncer cervicuterino? Tiene su micrófono apagado. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias y contenta, agradecida de poder estar aquí discutiendo esto. Bueno, ya lo decía la doctora Luceli Cetina, hay varios factores de riesgo, pero creo que uno que es particularmente importante y que, bueno, en su momento pues le valió el premio Nobel al doctor Surhausen por y perdón si lo dije mal, esto por la descripción, el virus del papiloma humano se asocia fuertemente con la presencia de cáncer cervicouterino, así como otros, como puede ser el de vulva, el de vagina, el cáncer anal, y en menor proporción, pero no por eso deja de ser importante, lo que son algunos cánceres de cabeza y cuello. Ahora, hablando en concreto del cáncer cervicouterino, el BPH es responsable de aprox el 90% de todas las neoplasias que ocurren en el cuello del útero. Ahora, la mayor parte o sea, de estas infecciones pues pasan desapercibidas y solo hay un pequeño porcentaje que entran en estos, ¿cómo decir? O sea, se inmortaliza el virus, se sigue como reproduciendo, se introduce en las células y acaba causando cáncer. Ahora, justo en este sentido, tenemos una medida muy eh, eficaz, altamente eficaz, que es la vacunación, pero no es solo la única. Tristemente, aun cuando la vacuna prácticamente puede erradicar el cáncer cervicouterino en el mundo, tristemente esta vacuna no es accesible a todas las mujeres del mundo. Entonces, hay problemas que tienen que ver con accesibilidad y determinantes sociales de salud muy importantes. ¿Por qué países como Escocia, Dinamarca muy recientemente, Suecia, han podido prácticamente erradicar el cáncer cervicouterino de sus países? Pues porque justamente todos estos determinantes sociales que tienen que ver con pobreza, educación, acceso a la salud, etcétera, pues se han eliminado una. Y por otro lado, tienen altísimas tasas de cobertura de vacunación y este cáncer prácticamente ha desaparecido. Desde luego hay una proporción de cáncer cervicouterino, y eso la doctora Cetina lo sabe mejor que yo, que independientemente del BPH, y puede ser por otros motivos, se puede presentar. Pero si nosotros pudiéramos acotar muchos de estos problemas sociales, o sea, de determinantes sociales de salud, y tener altas coberturas de vacunación en la población, se podría eliminar prácticamente el cáncer cervicouterino, como ha ocurrido en los países que mencioné, entre otros. Y se van sumando a la lista, pero si ustedes ven las listas, pues corresponden a países de altos ingresos. Y tenemos rezagados muchas regiones del mundo, entre las que también está Latinoamérica. Muchas gracias. Doctora Luceli, ¿quiere ahondar un poquito más sobre estos determinantes sociales? Sí, claro que sí, con mucho Gracias. gusto. Los determinantes sociales en nuestra población, para empezar en toda Latinoamérica, se ve reflejado, ¿verdad? Y luego también en nuestra población, estos determinantes sociales, cómo afectan el cáncer cervicuterino, como lo mencionamos previamente, la causa más importante de este cáncer, pues es la infección por el virus del papiloma humano. No todas las personas que están infectadas por el virus del papiloma humano van a desarrollar el cáncer cervicuterino, pero sí hay otros factores de riesgo, como son la inmunonutrición, por ejemplo,
¿verdad? El tabaquismo y otros factores de riesgo que incrementan todavía estos factores de riesgo para desencadenar el cáncer cervicuterino específicamente. En cuanto a estos determinantes sociales, desafortunadamente, pues afectan principalmente con el tema de que si la población es vacunada o no vacunada, eso es un factor muy importante para tratar de prevenir esta enfermedad. Y bueno, pues afecta desafortunadamente a mujeres muy vulnerables, ¿verdad? En donde no es posible generalmente adquirir esta vacuna y por otro lado, pues en donde tampoco es posible llevar a cabo una detección oportuna que sea eficiente en todos los sentidos, ¿verdad? Para poder disminuir y es posible erradicar esta enfermedad con esos dos determinantes importantemente. Los factores sociales pues al final in- conllevan a que la menor proporción de mujeres sean vacunadas y por lo tanto afectan también la detección oportuna importantemente y por lo tanto, pues desafortunadamente las mujeres más vulnerables son aquellas que no tienen pues la posibilidad de tener estos dos desencadenantes o estos dos factores que hemos mencionado, vacunación y detección oportuna en todos los sentidos eficiente para nuestra población y especialmente para las mujeres más vulnerables de nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, efectivamente, como dicen, bueno, los determinantes sociales de la salud es muy difícil desde el área médica y desde el área clínica y desde el área de investigación poder incidir en ellos y eso complica un poco el panorama. Ahorita la doctora Diana nos comentaba las altas tasas de vacunación que tienen Escocia, Dinamarca, Suecia, lo cual les ha permitido también erradicar bueno, casi el cáncer cervicouterino. Y quisiera que le dijera a nuestra audiencia, doctora, los programas de vacunación en México para el VPH, ¿cómo está la política pública? ¿A qué edades se está aplicando? ¿Y qué tan cerca o lejos estamos de alcanzar una cobertura óptima? ¿Yo? Ok. Sí, Bueno, por favor. ajá. Gracias. Solo retomando la última parte de lo que comentaba, Escocia, por ejemplo, es muy interesante su corte de niñas vacunadas y seguidas por 20 años, no tienen un solo caso de cáncer cervicouterino y tampoco tienen de las lesiones que preceden al cáncer cervicouterino. Entonces, bueno, ahora sí, acotando esta pregunta, eh, los programas de vacunación contra VPH están dirigidos a niñas y niños, los dos por igual, a partir de los 9 años. Entre más jovencitos se pongan la vacuna, la efectividad de la misma va a ser más alta. Y por eso hay tanta insistencia en que se vacune a los niños antes de que inicien la vida sexual activa. Y me refiero a niñas y a niños por igual. Eh, ¿Cuál es la edad mágica de si antes de los 16, antes de los 17, antes de los 20 años? Si ustedes consultan fuentes diversas, unos van a poner 16, otros van a poner 17, otros van a poner antes de los 20 años. Creo que el mensaje importante es que se vacunen lo antes posible, antes del inicio de la vida sexual activa. Y por eso los programas tratan de buscar a estos niños entre 9, 14 años, justo cuando están acabando la primaria. Es como el momento ideal para hacerlo. Ahora, muchos países en el mundo han adoptado la vacunación universal contra VPH. Primero se hablaba de 3 dosis. Luego vieron que era tan efectivo vacunar con 3 que con 2. Y actualmente se ha demostrado que es tan efectivo
vacunar con una sola dosis. Y esto además tiene que ver con la, em, o sea, aspectos de políticas públicas y de garantizar el máximo número de dosis y hacer efecto de rebaño, que es algo sumamente conveniente. Y parte del éxito de los programas en países como los que mencionábamos de altos ingresos está vinculado justamente a una cobertura muy alta de más del 90% de las personas. Algo importante y que creo que es un mensaje que debe quedar en la gente es que la inmunidad que despierta la vacuna es diferente a la inmunidad que puede despertar el virus en sí mismo. Aparentemente, la inmunidad que despierta el virus a nivel de lo que son los epitelios, las mismas mucosas, es inferior a la que despierta la vacuna. Y parte de esto es la importancia de la adopción en los programas universales y hacerlo lo antes posible. Entonces, México, pues hace muchos años ya adoptó la vacunación. Tristemente, las coberturas no han sido adecuadas. Hasta hace muy poco tiempo se introdujo a la población de los niños, solo estaba dirigida a niñas y la inclusión de los niños es muy reciente, pero todo niño y niña en México a partir de los 9 años tiene que ser vacunado contra el VPH. A mí sí me gustaría tratar de ampliar un poquito más este tema. Digo, hay mucha controversia a nivel internacional. Por supuesto que por política pública está indicado en las niñas y en los niños tal cual, como dijo la doctora. Es muy importante mencionar que también, pese a la exposición del virus, todavía hay una respuesta. Por lo tanto, no solamente es para los niños y para las niñas, y eso debe de quedar muy claro en la población, que las mujeres y los varones que incluso ya estén expuestos al virus del papiloma humano podrían ser vacunados y podrían tener una respuesta. Por supuesto, va a bajar un poco la eficacia porque ya hay exposición, pero hay que recordar que hay muchísimos virus, que son 205 virus aproximadamente los que se encuentran actualmente, eh, pues como virus del papiloma humano son muchísimos y entonces siempre hay una inmunogenicidad cruzada a pesar de la exposición. De hecho, hay 8 más artículos que sí tienen una metodología un poquito, no son ensayos clínicos como tal, pero sí se ha visto que incluso hay una regresión de la neoplasia intraepitelial en las mujeres que ya tuvieron o un cáncer, una neoplasia intraepitelial y que son vacunadas, hay una regresión cuando son vacunadas. Entonces, yo no lo dejaría y sí me gustaría pues recalcar y que quedara también claro que no solamente es para los niños y las niñas, sino que es para los hombres y las mujeres, especialmente para las mujeres, ¿verdad? Y también para los varones, porque no solamente vamos a disminuir el cáncer cervicuterino, sino también otros tipos de cánceres, como mencionaron previamente. Pero aquí, enfocándonos, el cáncer cervicuterino es la segunda causa de cáncer y la segunda causa de muerte. Eso es lo más importante en México. Y por lo tanto, yo sí hago mucho hincapié en que las mujeres, incluso mayores de 15 años, hasta cierta edad, algunos dicen 49, en la vacuna dice hasta los 65 años, podrían ser vacunados. Y bueno, vamos a disminuir de alguna manera estos factores de riesgo, especialmente la infección por el virus del papiloma humano, para desencadenar el cáncer cervicuterino y también otros cánceres asociados pues al VPH, como mencionó la doctora Benítez. Entonces, nada más complementar lo que acaba de decir la doctora, que por supuesto por política pública es tal cual como lo dijo ella, pero es importante tener presente que si yo tengo la posibilidad de vacunar a mi hijo, mi hija, o incluso vacunarme yo misma para disminuir este factor de riesgo, pues ya se ha visto también la eficacia con la vacuna del virus contra el virus del papiloma. Nada más eso. Muchas gracias.
creo que esto es bien importante y a lo mejor solamente puntualizar que México, cuál es su política y que lo sepa la gente. O sea, Por supuesto. México tiene incluido en el Programa Nacional de Vacunación hasta los 49 años, como lo dijo la doctora Cetina. Ahora, esto hay que decir, no todas las personas que vayan a buscar la vacuna se las van a poner porque solamente en el Programa Nacional está incluida para estos niños y jovencitos, o sea, ni adolescentes, y para personas que viven con VIH, que son los que se expanden hasta esto. Pero si existe la posibilidad de ponérsela, por supuesto es algo que hay que hacer. Es una vacuna altamente eficaz y altamente segura, porque también es una vacuna que ha tenido una reputación mixta. Por ahí eh, básicamente han sido bulos, que hoy en día son frecuentes, pero no es exclusiva solamente de los jovencitos. En efecto, y a mí también me gustaría complementar las dosis de la vacuna. Fíjese que hay múltiples estudios, ¿verdad?, en los cuales se aplican una dosis, dos dosis, tres dosis. En el mundo primero fue probada la vacuna con tres dosis, definitivamente. Hay estudios actualmente que los niños y las niñas podían, sobre todo los menores de 15 años de edad, podían quedarse con una sola dosis. Hay estudios también en México y en Canadá en donde con la vacuna Ceparis podían quedarse con dos dosis, tal cual se corrieron los estudios. Algo importante que a mí me gustaría que quedara muy claro en la población es que en estas cortes, que incluso la última fue publicada recientemente, es muy importante tomar en cuenta la edad. Y en los mayores de 15 años, principalmente, yo sí recomiendo que sean tres dosis de vacuna. Y como dijo la doctora, por política pública es importante mencionar que actualmente para los niños y las niñas, por este inmunogenicidad que tienen, es una sola dosis. Pero que quede claro que en los mayores de 15, ¿verdad? Todavía no nos queda muy claro y que todavía esto es muy controvertido en general entre los mismos médicos y es importante que la población lo sepa también. Me gustaría solo agregar algo para que la gente se quede tranquila con esto. De acuerdo completamente, a partir de los 15 años o un poquito más, sí hay la recomendación de las tres dosis. Cualquier persona inmunosuprimida, no importa la edad, debe recibir tres dosis. Pero entiendo, o sea, como no está incluida la vacuna en el programa nacional para todos, solamente para este grupo de edad, si tienen posibilidad de ponerse una o dos dosis, póngansela. Si, lo ideal es que se pongan las tres, si tienen más de, vamos a poner 17, 20 años. Pero el hecho de poderse poner un par de dosis, la protección ya es muy generosa, muy, muy generosa y vale la pena. ¿De O sea, acuerdo? no se la dejen de poner, esto, traten al menos dos. Y Sí, cualquier condición de inmunosupresión requiere tres. Y la de- otra cosa, no es una vacuna para el embarazo o cuando se está tratando, por ejemplo, cáncer. Luego hay que discutirlo, pero que quede claro en este aspecto. completamente de acuerdo. A mí me surgió una duda ahorita que hablaban de los esquemas de vacunación. Eh, Pensando en esto de si una dosis, dos dosis o tres dosis, teníamos esquemas completos de vacunación en México de otras vacunas, ¿no? Y después bajaron las tasas de vacunación. Esto ha pasado también con la vacuna de VPH y cómo están las dosis, o sea, o muchas veces las mamás o no llevan, ¿no? Porque si estamos pensando en adolescentes y niñeces, muchas veces son las mamás quienes los llevan y continúan, o sea, sí, ¿cómo estamos de tasas de vacunación en una dosis, dos dosis, tres dosis? ¿Se nos están perdiendo o si alcanzan una o no estamos alcanzando la población? ¿Y qué tan aceptada es esta vacuna? Porque cuando hemos hecho campañas de vacunación, la de influenza sí se lo quieren poner, pero la de COVID no. ¿Qué tan reconocida y aceptada es esta vacuna y cómo estamos en estas tasas si nos pudieran? Mm.
a mí me gustaría responder que después del COVID, por ejemplo, tuvimos un rezago por completo de la Muy vacuna, importante. no solamente de estas, sino de muchas otras vacunas, pero sí se vio importantemente reflejado en la vacunación del virus del papiloma humano, como bajó a 0,5% en el 2021, y lo cual fue pues un deleterio y pues muy lamentable, al igual que otras, seguramente otras vacunas, y seguramente la doctora pues les dirá. Eh, de una dosis, dos dosis, tres dosis. Ya quedó muy claro que por política pública en los niños y niñas, sobre todo menores de 15 años, es una dosis actualmente, ¿verdad? Dos y tres dosis en mayores de preferencia, y si es posible, en mayores de 15 años principalmente. Y sí es importante mencionar que estos que la difusión y la comunicación que tengamos con nuestra población es muy importante para para hacerles llegar todos estos puntos claves de que, bueno, el virus del papiloma humano puede desencadenar el cáncer cervicuterino en más de un 90%, yo diría hasta un 99%. Entonces, si nosotros eliminamos, ¿verdad?, este virus, la probabilidad de disminuir este cáncer, pues, como se dijo previamente, pues incluso podríamos erradicarlo. En nuestra población es importante difundirle este mensaje que yo creo que es clave, así como el COVID y otras enfermedades que podrían evitarse o podrían disminuir importantemente con la vacunación. Si nosotros les platicamos a la población, si como ahorita pues yo les felicito por por esta difusión que estamos dando, ¿verdad? El virus del papiloma humano y todas las enfermedades relacionadas, porque no solamente es cáncer cervicuterino. He ahí, si nosotros mandamos todos estos mensajes a nuestra población, yo creo que la aceptación de la vacuna va a ser mejor. Y si es cierto, hay un rezago de dos y tres dosis, pues sobre todo porque se asocian por otros factores, como sobre todo el factor económico de si recibir o no recibir la vacuna, y en campañas que hemos realizado, hemos visto que tenemos que insistirles muchísimo a las jóvenes y a los jóvenes para poder recibir la segunda e incluso la tercera dosis de vacuna. Pero es muy importante que ellos lo tengan pendiente, porque no solamente es para disminuir un cáncer, sino varios cánceres asociados al virus del papiloma humano. Tal vez aquí nada más redondear, creo que esto de las bajas tasas, o sea, la disminución de la cobertura, que veníamos ya desde antes del COVID y el COVID le dio la puntilla, pues bueno, en BPH fue clarísimo, pero este brote que tenemos de sarampión es el principal ejemplo de los rezagos en la vacunación. Este brote de sarampión con más de 11,000 casos y uno de los países en el mundo con más muertes, no ha sido gratuito, y tiene que ver con disponibilidad de las vacunas y que lleguen a donde tienen que llegar. O sea, cada una de nosotras puede dar la indicación de decir, oiga, su niña, su niño tiene cierta edad, usted debe llevarlo a vacunar, etcétera. Pero si la mamá llega y no hay vacuna, la primera y la segunda y la tercera vez, o esta persona tiene que caminar 2 horas para llegar a un sitio donde le puedan aplicar la vacuna y le dicen que no hay, pues la probabilidad que vuelva a caminar 2 horas para que le pongan la vacuna va a ser muy baja. Y entonces esta niña o este niño o la persona que tenga que recibirlo no va a recibir la vacuna. Y esto es una tragedia que ha azotado a nuestro país estos últimos años y pues que estamos claramente viendo las consecuencias. Y podríamos citar varias vacunas y BPH ha sido una de ellas. Em, Tal vez esto de una, dos, tres dosis y los rezagos que preguntaban, México primero adoptó 2 dosis. Esto, concretamente no sé de las cortes de 2 dosis, qué información hay
respecto a cuántos terminaron el ciclo. Y ahora desde hace, son 3 o 4 años, es una dosis. Y algo que me parece también prudente señalar es que, o sea, tenemos alrededor en el mundo como 9 vacunas contra el VPH disponibles. Las cuadrivalentes, hay unas bivalentes, bivalentes con adyuvante, y la más reciente es la nonavalente, que cubre 9 serotipos distintos de VPH. La vacuna que hoy se está poniendo en México es la nonavalente y en algunos estudios parece ser un poco mejor que la cuadrivalente, pero también hay que decir que la vacuna, y creo que lo mencionaba la doctora Cetina en algún punto, bivalente con adyuvante, el adyuvante parece que tiene un papel muy interesante en la respuesta inmune que se despierta. Ha tenido, o sea, muy buenos resultados. Pero aquí el mensaje más importante, me parece, es que no importa cuál sea la vacuna que tengamos, póngansela. México ahorita solo tiene una, entonces está fácil. Pero si nos entra una cuadrivalente y es la que va a poner el sistema nacional, póngansela. La peor vacuna es la que no se pone, uno. Y dos, en cuestión de prevención de neoplasias relacionadas a VPH, hay dos, el VPH 16 y el número 18, que son los que en mayor proporción, no son los únicos, pero son los que en mayor proporción producen más lesiones malignas. Entonces, si es la única que hay, póngansela, no lo duden, no desperdicien el momento pensando a ver si llega a la 9 o después, no sé, digo, se están investigando de más serotipos. Entonces, ese es un mensaje que a mí me gustaría que quedara clara. Y como les dije, ahora México está fácil porque solo está la de 9 serotipos. Y en relación a los mitos, con VPH sí ha habido muchos mitos alrededor de la vacuna y creo que es parte de nuestro trabajo también. Si yo le pongo la vacuna a mi niña, la estoy incitando a que inicie una vida sexual más tempranamente. Eso no es cierto. O sea, y lo dijo la doctora Cetina también, la vacuna se debe acompañar de otras estrategias: educación en sexualidad, anticonceptivos, em, detección oportuna, y aquí la OMS es bien clara y estableció las metas a 2030 del 90, 70, 90. Para el 2030 tenemos que tener 90% de las niñas vacunadas, 70% con detección altamente eficiente a los 35 y 45 años, o sea, prueba altamente eficiente para detección de VPH. Y tener 90% de todas las mujeres con lesiones tempranas, o cualquier tipo de lesión relacionada con VPH con tratamiento altamente eficiente. Ahora, lo rudo está cómo hacer llegar esto a, pues, a las comunidades lejanas, a todas estas personas vulnerables, en donde pues, sus determinantes sociales son los que no les permiten el acceso a esto. Creo que ahí está la chamba verdaderamente importante. Y el otro mito de esta vacuna es que muy al principio se relacionó por dolor con síncope. Y eso también ahuyentó un poco a la gente. Y bueno, y si vamos a la historia, se hizo una cadena de eventos poco afortunados, ¿no? O sea, efectivamente se sincopó al parecer una niña y entonces se armó todo un rollo alrededor de la vacuna que no es estrictamente verídico. Y como toda vacuna o todo medicamento, claro que hay eventos adversos asociados, pero son mucho menores a todos los beneficios potenciales. Mm, Sí, de acuerdo, completamente. De hecho, la seguridad, como usted lo mencionó, doctora, de la vacuna, pues es muy alta. O sea, es eficiente, efectiva, más de Y segura. 99%, y por otro lado, es muy segura. Y hay algo importante aquí a mencionar, es que, como usted dijo, todas las vacunas son buenas.
pero actualmente la vacuna bivalente pues prácticamente ya salió del mercado, la tetravalente ya está saliendo, pero si ustedes tienen esas, pues pónganse esas. Ahorita la mejor que tenemos o lo mejor es la vacuna nonavalente, como usted dijo, que va dirigida en contra de 9 serotipos principalmente, y que bueno, precisamente por esta inmunogenicidad y otras cosas, pues en el mundo ha sido altamente Ujú. aceptada esta vacunación. Pero en cuanto a seguridad, pues su seguridad es más del 97%. Entonces, me parece que es una vacuna, además de eficaz, muy segura. Muchas gracias. Excelente mensaje, ¿no? Hay que vacunarse. O sea, con lo que tengan disponible hay que vacunarse. Hablando de esto y retomando un poco la última conversación y el mensaje de la doctora Diana sobre la detección temprana. O sea, ya tenemos una gran herramienta en prevención primaria, que es la vacunación. Ahora, ¿qué hacemos para detectar de manera temprana? ¿Qué herramientas hay de detección temprana hoy en México? ¿Y qué oportunidades de atención existen para que el tratamiento sea oportuno y no lleguen demasiado tarde los pacientes a un hospital oncológico? Híjole, Doctora Cetina, ¿nos puede ayudar? eso está Ay, difícil. Ok, No, no, está claro. rudo de contestar. Hay varias estrategias actualmente. De hecho, la que siempre hemos utilizado de antaño, desde 1940, el Papa Nicolau. Y alrededor de esto, pues hay muchos mitos y muchas cosas a favor y en contra. Los diferentes tipos de Papa Nicolau, que si de base líquida, las pruebas actualmente que tenemos de BPH, actualmente estamos en controversia entre los médicos y yo creo que la autotoma que está en proceso, pues sería otra alternativa que podría ayudar a la detección oportuna. Pero lo más importante y a recalcar es, y yo siempre les digo a todas las niñas, a todas las mujeres en general, que no solamente es la vacunación, sino hay que asociarla con la detección oportuna. Esto es muy importante. ¿Y a partir de cuándo? Bueno, pues hay igual, con los médicos siempre vamos a tener controversia. Por ejemplo, en Estados Unidos, ¿verdad? Que ahí se dice desde los 21 años de edad, que aquí empezamos un poquito más tarde. Independientemente, al iniciar la vida sexual, por lo menos 3 años después, siempre hay que acudir a una detección oportuna, independientemente de la edad, porque hay quienes inician la vida sexual desde los 12 años, 15 años, deleteriamente, y hay artículos al respecto. Y entonces es desde cuándo siempre hay que acudir a una detección oportuna, sobre todo en el caso de las niñas y de las mujeres que hayan iniciado vida sexual. Entonces, hay ahorita varias herramientas, varias alternativas, ¿verdad? Como son las pruebas moleculares de BPH, la autotoma, el Papa Nicolau, la colposcopía, el cono cuando es necesario, incluso la colposcopía no es para todas, ¿verdad? Pero todas estas herramientas son importantes tenerlas en cuenta. Y aquí el mensaje clave es acudir siempre con su médico para una detección oportuna después de haber iniciado la vida sexual. 21 años, 20 años, como estamos en debate entre los médicos que en Estados Unidos, Latinoamérica y México, yo les recomiendo, sí, una vez iniciando la vida sexual, porque me toca ver aquí a niñas de 18 años de edad, 17 la más, y hay más jóvenes, ¿verdad? Con cáncer cervicuterino, y esto ya es muy deleterio, ¿verdad? Cuando sabemos que esta enfermedad puede prevenirse prácticamente en un 99%, podría erradicarse incluso. Entonces, si sumamos la vacunación, todas las pruebas de detección oportuna, ¿verdad? A una mujer que haya iniciado la vida sexual, yo creo que podríamos erradicar el cáncer cervicuterino como en otros países. Es muy importante mencionar esto. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Pues ya vamos cerrando. Está muy interesante. Nos podríamos debatir otro rato. Yo estoy en el programa de Género y Salud y también me surge una duda porque también he hecho varias entrevistas. Hay mucho miedo de las mujeres porque tienen, no sé si porque tienen las mismas siglas del VPH y el VIH, el riesgo o está en el imaginario colectivo esta asociación entre el VPH y el cáncer cervicuterino. Y no queda claro en la población qué tan frecuente es,
porque bueno, no, bueno, ustedes sí lo saben, pero nuestra audiencia no estoy tan segura. ¿Qué tan frecuente es tener BPH? Porque si las tasas de BPH, se sabe que después de iniciar la vida sexual, la población va a tener es muy probable que el 90% de la población la tenga, ¿no? Ujú. Eso no quiere decir que te va a dar cáncer, pero eso me gustaría que les quedara claro a mis estudiantes, bueno, porque también tengo estudiantes y es para el estudiante y el profesorado. Hay mucho miedo, es desde este imaginario colectivo y también vinculado con algunos diagnósticos que dan las ginecólogas. Y cómo hacerle llegar esta información a las personas y cómo está esta vacuna, para qué serotipos es, para todos, no, ¿no? Eh, y qué tan factible es que no esté... em, digamos, en riesgo de tener cáncer, porque he visto muchas personas, incluso desde espacios feministas dicen, bueno, como en el VIH te dan una consejería cuando tienes el diagnóstico y no queda tan claro este diagnóstico de no fatal, ¿no? Una prueba de autotoma, qué tan difícil es para autotener el diagnóstico. Y para ir cerrando, entonces, ¿qué tanto estamos en esto que decía la doctora Diana Vilar de la estrategia 90-70-90? ¿Qué hace falta para que lleguemos ahí? Ay, Yo creo que aquí tocamos varios puntos importantes, ¿verdad? Este, VIH y VPH se parecen efectivamente mucho. Vamos, que el VPH es una enfermedad de transmisión sexual y hay muchas enfermedades de transmisión sexual. El VIH puede ser, es una enfermedad, y no me dejará mentir la doctora, que causa mucha inmunosupresión. La mayoría de las pacientes, es importante mencionar que una buena parte de pacientes con VIH puede tener VPH, por supuesto, incluso puede haber un riesgo hacia uno y hacia el otro. No todos los pacientes que tienen VPH, por supuesto, van a tener VIH. Es importante mencionar que una proporción importante de los pacientes con VIH pueden tener otras enfermedades de transmisión sexual, como el VPH y entre otras. Para que se desarrolle un cáncer, como lo dijimos antes, el VPH, no solamente necesitan el VPH, que es la causa más importante, casi de un 90 más de un 90%, yo diría hasta un 99%, son importantes esos otros factores de riesgo, como mencionamos hace un rato, la inmunosupresión, la desnutrición, incluso, y otras, el tabaquismo, por ejemplo, se ha visto que coadyuva de alguna manera ciertas proteínas con el VPH para desarrollar cáncer. O sea que no hay que tener miedo de que porque tengan VPH van a tener un VIH. En absoluto, definitivamente no. Ambas pueden estar, la VPH principalmente, al igual que otras enfermedades, es una enfermedad de transmisión sexual. Eso es importante como tenerlo presente, pero que no por tener VPH van a tener pues una VIH como tal. Entonces yo creo que estos pues son términos que no deberíamos pues confundir especialmente, ¿verdad? Y ¿qué tan lejos estamos del 90-70-90? Pues esta es una pregunta difícil. Yo creo que sí estamos lejos todavía. En México continúa siendo la segunda causa de cáncer y la segunda causa de muerte el cáncer cervicuterino. Si nos llamamos a coberturas de vacunación, es una pregunta que es difícil de responder porque creo que las coberturas todavía están muy limitadas en nuestro país y si nosotros volteamos, la mayoría de las mujeres pues no están vacunadas. En cuanto a la detección, pues nos ha dejado mucho que desear, porque a pesar de tener todas estas nuevas herramientas, ¿verdad? Como es el Papa Nicolau, muchas veces por pena, mitos y otras cosas, pues las mujeres simple y sencillamente no acuden a una detección oportuna. Y si no acuden a un Papa Nicolau, pues acudir a pruebas moleculares e incluso a la autotoma. Yo soy ahorita esto de la autotoma, pues entre comillas podría decirse que es algo nuevo, ¿verdad? Porque apenas se está desarrollando
y todavía hay mucha logística que desarrollar alrededor de la autotoma, porque en este momento no lo tenemos 100% procesado y sí estamos muy desesperados, sobre todo en toda Latinoamérica, en Perú, en Colombia y sobre todo en México, porque no hemos logrado mover el cáncer cervicuterino, ¿verdad? Del nivel número 2, como diríamos, de todos los cánceres, siendo la segunda causa de cáncer y de muerte en mujeres en edad reproductiva. Entonces, yo creo que, y si nos vamos a los tratamientos, de verdad, no solamente de la neoplasia intraepitelial, que sería el otro 90, ¿verdad? Para erradicar el cáncer cervicuterino en general, pues todavía nos falta porque desafortunadamente el 80% de las pacientes que se presentan en nuestra institución tienen un cáncer cervicuterino localmente avanzado y que ameritan también de tratamientos como son radioterapia, quimioterapias y otros medicamentos, ¿verdad? Que actualmente tenemos muy novedosos que podrían ayudar a estas pacientes. Aquí lo más importante es el bien tratar a las que ya están enfermas, ¿verdad? Y yo creo que entonces estamos todavía lejos del 90, 70, 90. O sea, de la estrategia de vacunación, de difusión, de educación, todavía nos falta para completar esta vacunación del 90%, de las estrategias importantes para tratar de disminuir el cáncer cervicuterino, como es la detección oportuna de todas las pruebas que ya mencionamos, y sobre todo el bien tratar por favor, a las mujeres que desafortunadamente ya tienen esta enfermedad en cualquiera de sus etapas. Pues muchas gracias por la pregunta. Espero que no les haya confundido porque son tres términos que tuvimos que manejar o tres preguntas al mismo tiempo, ¿no? Yo tal vez nada más complementaría dos o tres cosas. O sea, creo que en todo esto y la pregunta que es, pues, es muy capciosa por las condiciones en las que nos encontramos, yo creo que estamos lejos, como bien dijo la doctora Cetina, pero realmente si tuviéramos una buena inversión en salud y en aumentar todo el acceso, podríamos mejorar muchísimo, empezando por la vacuna. Ujú. O sea, porque, digo, está lindo hablar entre la Facultad de Medicina y el Instituto Nacional de Cancerología, pero seguramente si habláramos con alguien en Oaxaca o en Chiapas, pues las respuestas serían totalmente diferentes, en el sentido de aquí la vacuna, pues quién sabe cuándo llegó, pasaron hace unos años, pero claro, las niñas que tenían 10 años, a lo mejor ya tienen 20, y las que vienen detrás, y los niños que ahora tienen 10, 11 añitos, ¿qué? ¿Quién los va a vacunar? ¿Cuándo se van a vacunar? Entonces, o sea, creo que seguimos atorados en aspectos de acceso y disponibilidad, y esta es es nuestro peor castigo, yo diría. Porque, o sea, estoy hablando de acceso a la vacuna, pero luego vamos al acceso del diagnóstico y de un diagnóstico eficiente. O sea, México, pues la prueba del Papa Nicolau, digo, los resultados por sí mismos lo explican, fue un desastre. Y fue un desastre no porque la prueba sea mala en sí, sino porque pues no han funcionado las cadenas necesarias. O sea, la mujer pues sí iba, pero si tenían que mandar esto a un laboratorio estatal o central, donde a lo mejor tardaban un mes en enviar la muestra es de mala calidad y tardan 3 meses en devolver el resultado, pues la detección oportuna la perdimos. Y esto, ahora lo que hay que buscar son muchas de estas estrategias que mencionaba la doctora Cetina. Tenemos herramientas muy potentes, muy sencillas. Lo del autotoma está demostrándose en todo el mundo que es fácil, es relativamente económico y además en términos de prueba diagnóstica para BPH es superior porque se están detectando molecularmente el virus. Entonces, ya sabemos que ese virus está ahí, pues ¿qué nos toca? Actuar. Y yo estoy segura que la doctora Cetina y todo el sistema estaría encantados
de no ver cáncer cervicouterino en el Instituto Nacional de Cancerología. O sea, tener mujeres con cáncer cervicouterino localmente avanzado, que desde que yo llegué a este instituto es lo que aprendí y se sigue aprendiendo y se sigue viendo, y yo no estoy en el área de ginecología, ni soy oncóloga, pues es una tragedia, porque es una falla en todo, porque aún con las mujeres vacunadas, etcétera, es probable que haya algunas que se escapen por alguna cosa inmunológica o lo que sea y desarrollen lesiones tempranas. Pero esas lesiones tempranas, como bien decía la doctora Cetina, atendidas a tiempo y bien, lo más probable es que se van a curar. Y aquí llegan, pues, cuando las posibilidades de curación son mucho menores. Así es. Entonces, y a un costo altísimo, además, para el sistema de salud, para los pacientes, para el grupo médico. Entonces, verdaderamente esto creo que es una estrategia que yo sé que se pone en las mesas de diálogo, pero el carril parece ser el de baja velocidad. A lo mejor Nancy ahí podría aportar algo más. Sí, no, no, de acuerdo con ambas. La realidad es que es bastante triste y un quehacer de todos nosotros el pensar que todavía cáncer cervicuterino sigue apareciendo en ese segundo lugar. En algún momento incluso se ha mencionado que podría ser una historia de éxito el cáncer cervicuterino en la prevención en México, ¿no? Lo cual vemos que no es cierto, que seguimos teniendo casos en etapas avanzadas al momento del tratamiento, que hace falta educación y que hace falta acceso y que hace faltan muchas cosas para poder realmente reducir esta mortalidad todavía por esta enfermedad de muchísimos años, ¿no? Que llevamos. Entonces, es un poco para cerrar, doctora Clara, no sé qué le parece, pero creo que el mensaje es muy importante. Yo agradecer esta oportunidad de difusión, de hablar del tema, de que esto realmente llegue a la comunidad médica, que alguien más la pueda escuchar y que tengan claridad en donde que existe una vacuna, que es un cáncer completamente prevenible, que está la vacuna, que aún si tenemos posibilidad de una sola dosis, hay que vacunarse. Lo ideal quizás sería llegar a las 3 y entonces eh, tomar esa oportunidad. Pero aún hace falta mucho por trabajar en el sistema, el seguimiento, la continuidad de cada uno de los casos que se detectan y que realmente lleguen a recibir tratamiento. Hace falta, por supuesto, mejorarlo dentro de todo el sistema. Entonces, yo solamente con esto podría agradecerles a ustedes, doctora Clara. No sé qué más quisiera redondear, pero me parece un tema muy importante. Agradecerles completamente la visión desde la parte de infecciones, ¿no? De infectología y la parte clínica y incluso hasta debate entre nosotras entre cuál es lo mejor, porque la postura desde salud pública es imposible darle todo a todos. Las 3 dosis a toda la población quizás es muy complejo, pero el beneficio clínico y la capacidad que podamos tener de realmente detener la aparición de alguna lesión maligna, bueno, pues nos hace requerir al menos de esas 2, 3 dosis, ¿no? Entonces, en salud pública no es fácil. No es fácil decir vamos a cubrir a todos con las 3 dosis. Y ahora, incrementando niños, la utilización de recursos también hay que considerarla. Em, no sé, doctora Luceli, doctora Clara, si quiere hacer algún comentario al respecto. Definitivamente de acuerdo con todas, con todo lo que hemos mencionado. Yo agradezco mucho esta difusión y esta comunicación que le estamos haciendo llegar a las jóvenes o quizás a los niños y a la población en general. Yo creo que hay que incidir mucho en la educación y en la comunicación a nivel global y general, porque no solamente va dirigido a mujeres la infección del virus del papiloma humano. Sabemos que el cáncer cervicuterino es el que se asocia en un 99% a este virus del papiloma humano, pero hay otras enfermedades también que desafortunadamente son muy costosas, tanto en mujeres como en varones. Y bueno, y no solamente costosas en cuanto a lo económico, sino cuando yo veo a una joven de 20 años de edad ya con un cáncer cervicuterino, que pudo haber prevenido 20 años de edad. Tan solo ayer vi una de Chiapas, precisamente,
o sea, con una enfermedad tan avanzada, en donde desafortunadamente ya no podemos hacer más, y luego con familia o niños o hijos de 2 años de edad. Esto es una verdadera tragedia, ¿no? Un cáncer completamente erradicable, yo creo, con todas las estrategias que se han mencionado, no solamente con la educación, la difusión, la comunicación, la vacuna, que hemos mencionado tanto, y siguiente las estrategias de detección oportuna. Yo a toda la población le diría, si tú eres mujer, por favor, así como lo dijimos, después de iniciar vida sexual, por favor, trata de ver estos temas de detección oportuna, de vacunación, si es posible, de 3 dosis, si es posible, o si una dosis es lo que puedes tener, pero definitivamente, ¿verdad? Es importante que tomen en cuenta que actualmente no solamente el cáncer cervicuterino, sino otros cánceres podrían disminuir con todas estas estrategias. Entonces, una invitación en general a las mujeres, a los varones, a toda la sociedad, a los médicos que nos escuchan y generalmente, ¿verdad?, para tratar de ayudar a disminuir y a erradicar esta enfermedad que yo creo que sí es posible. Pues muchísimas gracias a todas y muchísimas gracias a todos los que nos escuchan. Y aquí estamos por cualquier pregunta. Muchas gracias, doctora Diana. ¿Quería comentarnos algo? Sí, algo que no se les debe olvidar a los jóvenes y a los no tan jóvenes tampoco. Esto, completamente de acuerdo con todo lo que hemos dicho del VPH, la vacuna, la detección oportuna, pero recordar que el VPH, al menos para todas las neoplasias ginecológicas y una buena parte de las urológicas o de las que se relacionan con los hombres, es una enfermedad de transmisión sexual y que esto, parte de la prevención, también incluye medidas tan básicas como usar protección durante las relaciones sexuales. También se ha visto que el número de parejas sexuales puede ser un factor de riesgo que aumente, porque simplemente puede aumentar el número de serotipos, por ejemplo, de VPH, más lesiones en las mucosas, etcétera. Y que uno tiene que ser consistente y coherente. Entonces, no se les olvide que la vacuna es fundamental en la prevención, pero tenemos que acompañarla de otras estrategias, como puede ser el uso del condón, porque pues, la vacuna va a servir para no o para disminuir de manera muy importante el riesgo, ejemplo, de cáncer cervicouterino, anal, vaginal, que sea. Pero no va a prevenir un embarazo o puede no prevenir otras enfermedades de transmisión sexual. Y vuelvo a decir, la peor vacuna es la que nunca se pone. Las vacunas son seguras, son muy seguras. ¿Que puede haber algún efecto adverso? Sí, son muy infrecuentes, muy infrecuentes. Y bueno, el más frecuente es el dolor de brazo, que creo que todos podemos vivir con él, con hielito y algún paracetamol si es necesario. Entonces, no se les olvide que esto va acompañado de otras cosas, pero es una medida altamente eficiente. Pues les agradezco mucho a las tres. Como bien nombraban, es un tema muy importante que tenemos que tener claridad y desde sus distintas perspectivas y áreas de investigación y clínica, les agradezco que nos hayan compartido todas sus experiencias y sus investigaciones y reflexiones. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todas. Muchísimas gracias por la invitación. Decía Ana Clara, aquí estamos y con mucho gusto podemos contribuir en los espacios que sea para difusión y educación, con mucho gusto para toda nuestra población, para todos los que nos escuchan, nuestros estudiantes, maestros y demás. Gracias, gracias a todos. Igualmente, muchísimas gracias. Pues para mí es un placer. Soy Puma de corazón y de formación y de permanencia, porque ya qué bárbaro. Esto, me parece que es un tema fundamental y importantísimo y qué bueno que lo están pues promoviendo. Muchísimas gracias. Gracias a todas.